Hola amigos de Contexto. Bueno, estamos aquí con el buen amigo Pedro Cava y Y vamos a analizar y Covarrubias. Covarrubias. Esa no me la sabía, ¿verdad? El amigo Pedro Cava, Yo, querido por todos, ¿verdad? yo creo que te iba a decir en familia. En familia, bueno, en familia casi, porque verdad, Pedro lo conocemos Eh, desde que yo era una niña. sí, así es. Bueno, Oye, está vamos a bien. analizar, comenzando la semana, ¿verdad? Un poco todos estos informes que han salido, por ejemplo, el de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, donde situó a la República Dominicana cimera en los desarrollos de Latinoamérica, o sea, la que más El ha crecido crecimiento. en crecimiento, seguida por Panamá con un crecimiento de un 6.5 se estima para cerrar el año. Inclusive, pues este crecimiento primero dijo que había estimado en 5 y lo subió a 5.4 por el buen manejo que ha tenido la economía, tanto frente a los choques externos, ¿verdad? Y también frente a la recuperación de la región, como el repunte del consumo interno. Estos aparatos sacan a uno de concentración, ¿verdad? Bueno, realmente la República Dominicana ha tenido una estabilidad macroeconómica. También quisiéramos hablar un poco con Pedro de esto, porque muchas personas hablan de cómo se siente esta estabilidad macroeconómica y este crecimiento en el bolsillo de cada uno. Y es el pesar de la mayoría, diciendo, bueno, pero ¿cómo me influye a mí este crecimiento y cómo realmente estas inversiones que llegan al país, tanto desde el exterior como desde los mismos dominicanos, pues están ayudando en la creación de empleos y en la manutención de estos salarios, ¿verdad? Pedro, bienvenido. Gracias por tenerme de nuevo por aquí. Ya le Bienvenido. digo que es como estar en la casa. Así es. Porque Julio y yo nos mantenemos en constante Contacto. permanente Además, Julio contacto. también ha sido invitado Todos los a, miércoles. Todos los miércoles ahí en Diario de Cuatro. en Diario de Pedro, Y Cuatro. a ti, imagínate. Pedro, en los últimos 30 días, los últimos 40 días, varios organismos internacionales, Mónica mencionó la CEPAL, pero también está El un FMI. informe reciente del Fondo Monetario Internacional y los últimos informes del Banco Central de la República Dominicana, acompañado también de la formulación del presupuesto que asume unas condiciones macroeconómicas para el año 2019 que son bastante precisas, es decir, en términos de crecimiento, en términos de inflación, en términos de tipo de cambio, etc. Según estos informes de estos organismos, primero, algo que ya es como un lugar común, pero que no debe convertirse en un lugar común, sino que es algo realmente extraordinario y que ojalá se mantenga, pero no siempre se puede mantener. Es que la República Dominicana es el país de América Latina, a pesar de que en el exterior se pone mucho relieve en los medios de comunicación no especializados, en Europa, en Norteamérica, el crecimiento de Bolivia, que es alto, pero que es casi la mitad, o no la mitad, pero 4.3. 4.3 al lado, que si lo vemos en la región en que ellos se encuentran, en el cono sur, en los Andes, es un desempeño relevante. Pero lo que llama la atención es que está sobre Chile, por ejemplo. Está sobre Chile, Sí. está sobre Argentina, ni decirlo, No, ni está sobre decir. Brasil, ni decirlo, está sobre Paraguay, sobre No, Uruguay, no, sobre... Paraguay está, sigue República Dominicana, Panamá, Paraguay y Bolivia. según Según el según CEPAL. CEPAL. Según CEPAL. según CEPAL, Sí. están por encima de que la mayoría de los países sudamericanos. Sí. Pero el caso dominicano, que está en otra región, vamos a llamarle México, Centroamérica y Caribe, que es la otra macro región o la parte norte de Latinoamérica, que incluye el Caribe, la República Dominicana destaca por un crecimiento que el año pasado no fue tan explosivo, fue un
6, ¿no? Sí, 4.6. 4.6, pero este año, por una serie de condiciones y por el empuje que traía ya las medidas monetarias de agosto del año 2017, se unen a una serie de factores que... Vientos a favor. Sí. Bueno, A pesar del algunos Sí. en contra, porque los precios del petróleo no son a favor. Sí. Algunos otros vientos. Los precios del petróleo son de preocupar. Y por ejemplo, la ganancia que tuvimos de hasta 2.000 millones de dólares en términos de factura petrolera que se verificó en el periodo anterior, en los años 2013, 14, 15, han desaparecido, se ha borrado. Entonces, en ese contexto, con estas previsiones, ¿cuáles son los fundamentos, a tu entender, de este crecimiento? ¿Y qué hay que hacer para algo que mencionaba Mónica al final? Y es que este crecimiento sea Recibible por todos. sea derramado en más cantidad de Yo creo personas que- en la República Dominicana. Yo creo que lo primero que hay que precisar es que hay una diferencia sustancial, un punto porcentual, entre la predicción que hace el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL. El fondo nos asigna un 6.4, Sí. que es Y considerable. la CEPAL 5. Es más, ese 6.4 compite con los mejores desempeños de la economía de cualquier otra parte del mundo. Claro. Pero además está muy por encima del potencial. Es 5. ¿Por qué tanta es de diferencia, 5. Pedro? Bueno, entre otras cosas, mira, a veces las dos instituciones captan más lentamente la información local que otras. En el caso del Fondo Monetario, que mantiene, acuérdate, una supervisión cada 6 Una meses. oficina. Sí. Una oficina tiene aquí. Tiene su oficina Sí, local. claro. Es muy probable que esté mucho más adelantado, actualizado en información con respecto a la CEPAL. Porque la CEPAL la recibe cuando se la reportan a fin de año, fundamentalmente. Y claro, ellos chequean los informes del fondo. Sí. Ellos tienen acceso al informe ese de medio año del fondo. Pero yo creo que lo que pasa es eso, que el fondo tiene su oficina local, que tiene una presencia muy activa dentro de las instituciones más importantes, o sea, Banco Central, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, el fondo, bueno, Y Supervisa sector privado. directamente. y sector privado. Ellos mantienen mucho contacto con el sector privado y fundamentalmente con la banca, Sí. que esos son sus aliados. Claro. Yo creo que sí, que por ahí que anda, por la cifra del fondo, O sea que es mejor. que es mejor, Es es un mejor. punto porcentual de diferencia Muchísimo. notable. Y, me parece que sí, porque eso coincide con la predicción que hizo el gobernador del Banco Central más recientemente. Claro, claro. Y Dijo- con el Pero lo el llamativo es que el propio Fondo Monetario y las otras entidades multilaterales, como la CEPAL, como el Banco Mundial, como el BID, han revisado a la baja el crecimiento de la región. Sí. El fondo revisó y le quitó un punto Sí. de ya una cifra revisada. Mira lo que había. pasa, es que lo que soporta el crecimiento nuestro no muestra cansancio o debilitamiento en los sectores básicos. Mira, la minería goza de estabilidad, incluso de una cosa importante, este año Barrick-Gold, que es el principal aportante, Barrick-Gold aportó el 18%, ella sola, Sí. el 18% del total de las exportaciones Sí. el año pasado. Y de minería creo que el 72% Barrick-Gold aportó el 18%, Sí. ella sola, de las exportaciones. de las exportaciones totales el año pasado. Es decir, que la minería está por encima del 20 ya. No. No, tanto como eso. No, la minería, no, La minería, no Barrick. vamos. No, minería. Barrick. Bueno, si tú le sumas Si tú le Falcon Bridge, sumas las Falcon exportaciones, Bridge, está por encima del 20. le sumas Ah, como pero el claro. otro, Sí, el claro. Colmicón, ¿cómo se llama? Cormidón. Colmidón, Que es Cerro Maimón. Cerro Maimón. Si tú le sumas eso, está por encima del 20% de aporte. Sí. Sorprendente. Entonces, que por cierto, de eso insistía mucho esta semana que estuvo con nosotros, Jacqueline Mora. Sí. Ella insistió mucho en la importancia que tiene ya la minería para el país. Pero bueno, no nos Bueno, y tengamos... tendremos que hacer otro programa, Sí, Pedro, no para nos hablar, por detengamos ahí. ejemplo, de...
Las zonas francas siguen en incremento Sí. notable y el turismo va a seguir. La última cifra del turismo, la correspondiente a octubre, no, perdón, a septiembre, es de un 6 punto y pico, casi 7%. Y respecto a zona franca, que tú lo Entonces, mencionaste. zona franca, Y la que CEPAL son- dijo 10.2, creo. ¿Cómo? Porque el año pasado no tuvo un comportamiento tan positivo. Entonces ha repuntado Sí, mucho. zona franca sí. Pero no tanto. Sí. Lo que ¿Tanto? pasa que zona franca, como es grande ya, que otra vez grande, ahora otra vez ese- como ese- era antes, 6 o 7% es mucho. Sí, Mientras más grande tú eres, Sí, claro. Y la construcción claro. ha sido uno de los... y la construcción, mira, la construcción no hay manera de que tú la disminuyas porque proyectos grandes siguen en ejecución. Sí. Entonces, yo Monte Grande, por cierto. El crédito al sector hipotecario. El crédito, sí, sigue. No, y mueve todos los sectores sigue. económicos. Entonces, la producción agropecuaria, es bueno que ustedes sepan que las últimas lluvias hacen prever que se mantenga el ritmo de producción para cerrar bien el año y comenzar incluso el año que viene con suficiente agua para riego. Qué bueno. Y claro, las remesas se mantienen. Los Estados Unidos, que sigue activo, pleno empleo, Sí, claro. las remesas van a seguir fluyendo hacia el país. Entonces, el crecimiento, tal como lo proyecta el Fondo Monetario y el propio Banco Central, va a ser considerable, incluso histórico, con respecto al resto del mundo y de la región. Bien. Ahora, Pedro, antes de que tú pases de otro tema, dentro de las exportaciones, ¿qué porcentaje tienen las zonas francas ahora mismo con ese crecimiento sostenido que tienen? Porque también hay mucha exportación, o debería de haber que no fuera manufactura de zona ¿Sabes franca. que yo, cuando se habla de exportaciones de zona franca, le pongo un asterisco? Sí. ¿Tú puedes creer, Julio, que 48, casi 50 empresas productoras de cigarros están calificadas de zona franca? O sea, que esos Sí, 850 millones de dólares que nosotros enviamos de cigarros elaborados son de zona franca. Pero una Pero eso no tiene pregunta. nada que ver, porque en las cuentas nacionales revisadas por el FMI y la nueva metodología del cálculo, eso que se hacía antes, que era Sí, el valor diferencial, agregado, sí. es decir, lo que ellos pagaban en Sí. el local, y el resto no se consideraba actividad Sí. nacional, es incorrecto. Ya Ok, no. pero expliquen eso porque la gente no entiende. Sí, No, no, ustedes tienen- la zona franca importan mucha materia Sí. prima. Importan, O sea, de lo que exporta, de lo que hay una parte que exportan, es ellos importada. importan el 80% o A el veces 75%. el caso de Ahora, los montes menos. el caso de la industria del puro, De tabaco. cigarros. del cigarro, el componente importado es muy bajo, Sí. porque el tabaco es local. Sí. Bueno, la capa casi toda es importada, menos los montes, que son los únicos que no producen capa para cigarros de calidad. Los únicos que cultivan su propia capa en el país son los montes. Arturo Fuentes. Los fuentes, los únicos. Yo sé. Los demás tienen que importar, la traen de Camerún, de, Camerún, Centroamérica, de México. Pero la capa es un y de los componente Estados Unidos. minoritario de... Bueno, a Pero veces, lo que te digo, el tabaco, que es el componente en la mayor fundamental. parte criollo, pero hay una partecita que se importa Bueno, a veces. Bueno, pero pon dentro tú de que la un red. tabaco Pero mano de obra, tabaco. puro óyeme, dominicano. Es más de un Versus los otros 80%. puro artículos. dominicano tiene 75-80% Sí, 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 del así componente es. local. Así es. Entonces, la meta de la política industrial respecto a la zona franca es que cada vez haya más encadenamientos hacia adentro. Claro. Es O decir, sea que lo que a en mí me vez de para preocupa es afuera. exactamente lo que favorece la permanencia No, al y contrario. la incorporación de la zona franca a la al estructura contrario, productiva del país. vamos a poner el sector textil o llamado Sí, textil, sí, sí. que ha sido tradicional o de ensamblaje textil es tradicional en la zona franca. Se traen hasta cortados. Sí, antes de estrellar. Ahora se están trayendo las telas y se cortan Uy, aquí. sí. Pero ya se está Y los haciendo la tela de algunos componentes de algodón, de ropa interior. Se está haciendo aquí. Mientras tú más encadenamiento hacia adentro tienes, más positivo. Claro, Incluso porque es el- más Porque mano eso fue de lo que- obra, lo más- que- lo que desarrolló. La crisis que afrontamos en el 2005, cuando se abrió el mercado mundial de multifibra y se quitaron los impedimentos al mercado, se debió a que nosotros no habíamos aprovechado todo ese lapso de los 70 hasta el 2000 para montar procesos de elaboración
de hilazas, o sea, para hacer hilos y Para y hacer tela. tejidos de calidad. Y nos quedamos los tejidos de punto, que son los tejidos simples para camisillas, ropa interior y cosas, franelas. Ahora se ha incrementado un poco más, pero todavía no Falta. tenemos tejido de calidad Falta. para hacer camisas, pantalones. Por eso, evidentemente, el giro que dieron las zonas francas, que fue irse a calzados, somos el sexto mayor exportador de calzado de Estados Unidos, desplazamos a Brasil. Wow. Electrónica, Sí. productos que se usan en la medicina, Sí, Sí. en la industria médica. en la industria médica. Esas cosas son las que han salvado al sector. Y ahora, la primera planta grande de la República Popular China fue una que se inauguró en Santiago, en una de las poblaciones, en uno de los municipios de la provincia, para hacer botas industriales. La fábrica es tan grande que yo creo que le pueden dar un par de botas a todo el que le pase por el lado. Pero una cantidad impresionante, botas para la construcción y para trabajos duros. Sí. Yo me reí mucho cuando vi eso porque vi la capacidad de producción. Digo, pero ven acá, ¿a dónde que van a mandar? Lógicamente es al mercado Claro. americano, el principal destino. Sí. Pero ya comenzaron. ¿Y cuáles son? Más rápido que lo que nosotros creíamos. Ya los chinos de la República van a aprovechar la cercanía del mercado nuevo, del mercado Pero ¿cómo que ya nuestro está con el hecha de- esa el de planta? Si Estados ahora Unidos. fue que establecieron... Parece que son de esas plantas que se hacen rápido porque procesan materia prima importada completa. Sí. Son vulcanizadas, son de fibra, de petróleo. Yo supongo que eso fue lo que pasó ahí, porque yo no sé cómo diablos montaron una planta tan rápido y tan grande. Pedro, sí. y antes de irnos a la pausa, para una empresa poder, vamos a decir, adherirse al régimen de zona franca, ya que ustedes hablaron, por ejemplo, de que casi todos Bueno, los fabricantes de tabaco... No, incluso hay zonas de invernaderos. Cuando tú Primero juntas- que sea de exportación. Sí. Tú puedes exportar hasta un 20% al mercado interno, pagando los aranceles. Sí. Segundo, Que tú dediques, que tu principal cliente sea extranjero. Y ya, eso ya es una zona franca. Pero yo lo que me sorprende es que también se están incorporando los invernaderos. O sea, si cuando tú encuentras invernaderos que pueden ser esos que son villas grandes, que Sí. tienen determinado tamaño, también están aplicando, ya aplicaron. Pero como dice, a mí que me preocupaba eso, Julio me saca de preocupación. Dice, pero ven acá. Y lo que ustedes pedían, lo que querían que las zonas francas sobrevivieran Sí. al mercado mundial y a las exigencias, no era que se encadenaran. Claro, es verdad. En efecto se están encadenando. claro. Eso es lo que revela que se están Eso, encadenando. esa debe ser la política industrial. Volvemos en un momento. Vamos a la pausa. Bien amigos, volvemos a esta entrega de contexto, analizando la coyuntura económica que los organismos internacionales han dado informes bastante prometedores sobre cómo terminará el crecimiento de la economía dominicana El año. de este año 2018. Y casi todos coinciden en que Crecimiento excepcional. excederá el 6%. El Fondo Monetario habla de 6.4%, pero el Banco Central de la República Dominicana habla de que el crecimiento acumulado, creo que hasta el segundo trimestre, es 6.7%. Sí. ¿Hacia dónde se dirige entonces la cosa? No, yo sugiero que Terminará en que mantengamos esa predicción, esa expectativa de 6.4 a 6.7, donde quiera que termine, en ese punto es excepcional. Sí. Hablar de 7, porque es parecerme a los chinos, entonces yo no quiero parecerme tanto a los chinos, ¿no? ¿Y por qué no? Porque me engordo tanto que después me da brega afrontar cualquier... Rebajar. Me da brega rebajar. Entonces, vamos a mantenerlo encima de los 6. Y yo creo que eso debe entusiasmarnos a todos. Ahora, lo que importa es que son los sectores básicos de la economía los que están aportando para ese crecimiento. Y otra cosa, que no se está sacrificando ninguno de esos sectores a favor del otro.
que lo que hay es un crecimiento mayor de unos con respecto a otros. Y eso creo yo que es muy sano para la economía, en el caso nuestro, porque el problema, el asunto de, como tú decías, el problema es que eso se refleje en mayor ocupación, en una mejor distribución de esa riqueza. Y cuando no hay sectores sacrificados, entonces el aporte de empleo es por tanto parejo. A mí me llamó mucho la atención también positivamente el informe que salió de la economía, vamos a decir, cibaeña, por primera vez, del área del Cibao, me refiero. Del área ¿Conocía ese informe? Sí, salió un informe, el Banco Central Valdés fue y dictó una charla. Sí. La charla de Santiago. Entonces él hizo una apreciación acerca del aporte que hace el Cibao. Sí. Ya. Es sorprendente. Mira, pocas veces Sí, se hacía ese ejercicio. Claro, no y se es había bueno hecho. porque el Cibao se sintió muy bien. Y hablamos también de eso, de cómo se derrama, que cómo pues se siente. Y el Cibao quedó muy bien planteado. Muy bien plantado. Sí. También en las mismas. Y que la economía del Cibao es una economía, quizás, vamos a ver tres grandes componentes: la economía de la capital y su área de influencia, la economía del Cibao Y Punta Cana. y la economía del este. No solamente Punta Cana. No solamente ahí Punta está Cana. La Romana, Valladolid. Pero mira, aquí tenemos un habitante del este. Y Santa Romana, la señora. Y toda la industria energética, cómo ha crecido en la zona este. Pero hay un elemento interesante en la economía cibaeña, y es que está menos vinculada al crecimiento de un sector externo como es el turismo, que depende de la demanda externa, sino que la economía en el Cibao depende más de factores internos, por ejemplo, la avicultura, la porcicultura, el arroz. Aunque tiene la presencia de Puerto Plata, pero como quiera, es lo que tú dices, es la que menos influencia tiene del turismo. Sí, Puerto Plata, y yo no sé si por poner en la región del Cibao a Samaná también. Pero lo pensé, pero no sé si lo quizás incluyen. Samaná es más del este. Más del este, yo pienso que es más del este. Pero no es parte del este. No. Geográficamente es el Cibao. Cibao oriental. Tú sabes que ellos llegan, que el análisis de la región del Cibao llegan hasta la provincia de María Trinidad Sánchez. Sí. Hasta ahí. Y no incluye Samaná. Creo que no. Yo lo tenía Porque por aquí, las el cifras no me informe. pareció que incluya Samaná. Yo creo que no lo incluía, ¿no? Pero incluía Puerto Plata. la verdad es que Samaná, cuando tú incluyas a María Trinidad Sánchez, lógicamente el centro del Cibao, tú tienes ahí toda la producción arrocera del país. Tú tienes, como dijiste, mira, yo quisiera que ustedes me permitan una reflexión que hice ayer en mi casa, acompañado de un cigarro a las 10 de la mañana y solito. Y con Pimpín, el pollo mío, que es su mascota. Sí. Es un pollo. Yo pensé, leyendo los terribles problemas que está enfrentando Duterte en Filipinas. ¿Sabes cuál es el único problema de Duterte? Que no hay arroz. Wow. Que es Pero muy caro. mucho El arroz. ciclón le llevó 12,000 toneladas métricas de arroz. No ha podido abaratarlo el precio del arroz en el sudeste asiático. Claro, fundamental. El alimento fundamental. Mañana, tarde y noche, arroz. Entonces no ha podido y está perdiendo apoyo popular. Entonces yo analizando, trasladé el problema hacia acá. Digo, pero ven acá. Nosotros vivimos constantemente alarmados con la posibilidad de abrir el mercado del arroz. Porque a veces oigo todavía planteamientos al estilo de los neoliberales del patio, que sugerían que nosotros, si podíamos traer arroz de Tailandia y Vietnam más barato, que para qué lo cultivábamos aquí. Una cosa inaudita, pero bueno. Pero ahora, sin embargo, pienso que nosotros nos hemos, óyeme, cuando se hablaba de eso, te estoy diciendo, de Andy Dobarri y compañía que sugerían eso, nosotros no teníamos el arroz que tenemos hoy, de una calidad insuperable. Sí. Yo no sabía que, por ejemplo, el arroz que yo como, la Garza, no importa mencionar nombres, ha hecho una inversión de más de 10 millones de dólares en una planta en La Vega, y que
agarra ese arroz nuestro y hace una selección lógicamente, y te produce un arroz que compite con cualquiera en cualquier Sí, es mercado un del arroz mundo. muy bueno. Tenemos El arroz bisonó, también es muy bueno. los otros. Sí. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente, de cómo un país que se metió en miedo con el asunto de la apertura, se ha ido preparando para estar en condición de ofertar un producto del mismo nivel, la misma calidad, que el que le puedan ofertar lo que tendrán acceso libre al mercado. Pero estamos en capacidad el de arroz exportar. es capaz Pedro, de confrontarse con cualquiera. Aquí se han hecho inversiones y ha habido altos y bajos en el desarrollo de la industria del ganado vacuno, Sí. la industria cárnica. Sí. De hecho, casi a la entrada de La Vega hay una inversión gigantesca que se hizo ahí. Sí. En el este hay mucha inversión grande. Y en el este, que zona tradicional ganadera. En una época, recuerdo, en los años 80, que llegamos a exportar casi 60 millones de dólares Sí, en sí, carne a los Estados Unidos, pero hubo un problema que se cerró las exportaciones. ¿Cuál es la situación y la posibilidad de desarrollo de ese segmento? Aparte, es decir, sin incluir la porcicultura y la avicultura, sino la carne vacuna. Lo que faltaba después de varios años diligenciando eso era que la FDA de Estados Unidos Sí, los permisos no son muy levantara fáciles. la prohibición. Porque aquí había algunas enfermedades Sí. que se han ido eliminando. Los expertos de ellos vinieron y certificaron que ya no existe. Ciertamente lo que falta por ahora mismo es un paso puramente burocrático, que yo no sé por qué para esta fecha no se ha cumplido, porque para inicio de año debió estar cerrado Pero ya. que tiene que ser una negociación desde el gobierno, entonces, con No, Estados Unidos. no, ya es entre gobiernos Sí, que se por eso. autorizan. Pero en este caso lo que faltaba era un asunto burocrático, porque ya pasamos la prueba, los análisis, ya erradicamos lo que ellos querían, incluso hemos introducido la trazabilidad. Ya tú te comes un pedazo de carne ahí en el supermercado que está en la esquina y sabes de qué finca proviene. Wow. Es una cosa sorprendente. Bueno, ya tenemos la trazabilidad aplicada a una muy buena parte ya de la población ganadera del país, la población de carne y leche. Sí. O sea, hemos avanzado notablemente. Yo lo que no me explico es por qué desaparecieron algunos de esos mataderos industrializados, por ejemplo el del este, de tanto nivel. No, y la inversión enorme que hizo Central Romana, que hasta desarrolló una raza que se llamaba Romana Red, ¿te acuerdas? Ahí anda. Está ahí todavía, Sí, pero ellos la tienen. no ha tenido... No. A mí me da la impresión, mira, a veces cuando se diversifican las empresas grandes, pierden la atención por alguna cosa. Antes, ellos tenían incluso ese matadero, era de ellos, y lo vendieron. El de Campo Frío. Es de Campo Frío. Sí. Le prestaban mucha atención al desarrollo ganadero, ya no tanto. Ya están centrados más en su producción azucarera y de fulfural, que nunca te dicen nada de fulfural. No, y turístico. Siguen con eso guardado. turismo. Tú no sabes ¿Por cuánto qué? producen ni cuánto venden, porque ellos consideran que eso es un secreto industrial. Pero un secreto que lleva 50 años. ¿Tú no crees como que pasó el tiempo Sí. ya para que lo compartan? Claro. Entonces, nunca te menciona fulfural. Nunca te Sigue. dicen cuánto se exporta. Nunca ni la producción. Nadie ha podido entrar nunca. ¿Tú has visto una foto alguna vez de la planta de fulfural de Central Romana? No dejan entrar a nadie. ¿Cómo? El fulfural es para hacer pólvora, ¿no? No, es un componente es un componente químico que se emplea en los productos de plástico y otras cosas más. Es de otro nivel. Es realmente de otra, para fibras, fulfural. Pero no se usa en el país. ¿Cuál era? No, bueno, exportación. que tiene un mercado limitado. Ellos parece que tienen contratos de exclusividad. Cuando los cubanos pretendieron incursionar, los productores no pudieron entrar, porque no es que tú lo produzcas, es que te lo compre el que lo utilice, el industrial. Claro. Quizá por Entonces, eso, como esta tienen un gente tiene contrato, eso. sí, no Sí. quieren No darlo a quieren, conocer mucho. No quieren compartir. Bueno, de todas maneras, ellos no le están prestando la atención deseable A la industria ganadería, cárnica. que tienen tanta tierra. Entre Además otras que cosas, ellos porque ya también usan- mecanizaron todo. Mira Casi lo lo que han pasó. mecanizado todo. Sí. Al mecanizar el corte y alzada de la caña, perdieron el interés por la bollada, como se le dice a
al ganado que arrastra Sí, carne. sí, sí. Al ¿Y buey. qué tanto? Al buey famoso. Al buey, se le perdieron interés por la bollada. Claro. ¿Qué tanta empleomanía ya necesita un ingenio como el de Central Romana u otro que Depende, todavía? en zafra mucho. Sí, mucho todavía. Mucho en zafra y en la parte industrial mucha gente se emplea. Yo no sé. Y los otros yo ingenios no se sé- han tecnificado y se han... sí, también. Sí, lo que queda sí, el Central Barahona se ha modernizado mucho con la inversión Ya del grupo. el Central Barahona tenía unos batallas de haitianos que era de lo que dependía para el Sí. corte. Se están muriendo de hambre porque las máquinas lo suplantaron. Wow. Barahona, ¿Quién se está todo muriendo? es ¿El Central mecanizado. o los haitianos? No, los haitianos. Los haitianos Ah, ya no tienen que hacer, hay Bueno, que buscar. Batey 5, Batey 3. Para serte sincera, le están dando alimentos. Wow. Hubo como tal un comedor económico para que sobreviviera. Sí. Porque ya se lo mecanizó. que quiero decir que y se elevó notablemente la producción. los y producción ingenios Claro, que se han claro, modernizado, bueno, los que quedan, que no Los que son quedan no muchos. son muchos, claro. El Central Romana, que es el más Visidia grande de ha todos. dado un paso adelante El Cristóbal importante. Colón, porque ellos cerraron el CAEI. Sí. El Central Barahona. Ya, y para de no, y contar. el que Ya. está tratando Porque es el el porvenir, porvenir. pero eso es lo que está Ajá, echando el de dinero Puerto a un Plata. pozo sin fondo, Sí. porque ese es del Estado. Y todo el mundo sabe que esos ingenios del Estado, Sí. que ya no tienen la capacidad competitiva ni el personal adecuado, lo que hacen es echar dinero a un pozo sin fondo. Yo no quiero entrar Un en más error. detalles. Un Pero un error. error. Si usted se va a dedicar a la industria azucarera, ponte una señora industria, Sí. salga otra vez a buscar todos los técnicos que hay, porque eso tiene todo un especialismo. Mira, la gente que trabaja en factoría, en ingenio, es una gente muy específica, muy especial. Sí. Torneros especiales, eso que manejan los asuntos de trenes, esas son cosas muy especiales. Entonces, toda esa gente se desperdigó. Esa gente está empleada ya en la y se la empresa murieron privada. mucho. Claro, O se eso era murieron. otra Pretender época. montar eso de nuevo Es muy una difícil. ilusión. Es muy difícil. Vámonos a la pausa y volvemos. Bien, amigos, bienvenidos de nuevo a esta entrega de Contexto. En esta ocasión, con el buen amigo Pedro Cava, estamos analizando los informes económicos recientes que han sido puestos a la publicidad por el Fondo Monetario Internacional, que fue el último, la Comisión Económica para América Latina, que lo hizo un poco antes, y las últimas informaciones del Banco Central de la República Dominicana, que nos hablan de un crecimiento en torno al 6 o más del 6% para el año 2018, lo cual a todas luces constituye el crecimiento más alto de la región de América Latina y el Caribe, en vista además que al mismo tiempo se está produciendo una previsión de desaceleración Sí. en muchas de estas economías. Exactamente. En el análisis de América Latina, de estos datos de América Latina, yo digo que hay que hacer tres análisis. Ajá. Uno es la región en su conjunto, que te va a dar el 1.3 o eso que te da ahora a la baja la del Fondo Monetario. Una, sacando Venezuela. ¿Por qué? Porque la situación de Venezuela es una situación sui generis, es una situación que te contamina el dato real y es una economía que está sometida a un estrés muy fuerte. Sí. Pero acuérdense que también tenemos una Pero, Argentina. eso iba a decir. Hay un tercer análisis que debe ser sin Venezuela y sin Argentina. Exacto. Claro, me dice, si tú sacas Venezuela y Argentina, Para sí, ve. no, ¿qué Así queda? me- No, lo que pasa Pero es que son hay que sacarlo, coyunturas, Pedro, claro. coyunturas, por ejemplo, Brasil está en una desaceleración. Sí. Pero no llega a como está Argentina. Pero no es un colapso como Claro. está pasando en Argentina y en Venezuela. En Ecuador es casi cero. Y Es Perú, cero. Y es cero Ecuador. Cero. Y en Perú. Y Perú ha bajado. Perú, casi Ha cero. bajado. También que Perú estaba cerrando estos últimos años muy bien,
pero ha bajado. Bueno, con todos los problemas políticos. Parece que Pero se los van- problemas van políticos, afectados. la situación económica, digamos Que no debería, ¿verdad? va por su propio Por su propio pie. por su propio ritmo. En todo caso, esos análisis, el análisis de conjunto, el análisis sacando uno al caso de Venezuela, que es una caída de un 15% del PIB Sí, prevista eso es increíble. Sí. para este año, y el caso de De Brasil, de Argentina. Argentina, que es una caída Terrible. prevista de casi un 3 o un 4%. De un 3, sí. Sí. Entonces, y con una inflación altísima. Es una cosa extrañísima, porque en el caso de Argentina todavía más extraña, porque en Venezuela hay un financiamiento monetario muy fuerte de la actividad económica. Pero en el caso de Argentina hay un programa con el Fondo Monetario y lo que hay es un problema de salida de capitales, pero brutal. Claro, que por la hay. devaluación. No, Sí. no, la devaluación es un La producto. falta de confianza. Es la Las falta dos de cosas. confianza. Ha sacado Claro, es un capitales producto de de manera la- masiva. Entonces, sorprendentemente, los 50.000 millones que le va, no le van a 57 saber a ya. nada. No le van a resolver No el le van a problema. saber a Es que la nada. falta de Sí. confianza en una economía. La salida de capitales. La salida de capitales. De hecho, es famoso el ex ministro de Economía, que acaba de ser reemplazado del gobierno de Macri, que le dicen, pero usted tiene su dinero fuera. Y dice, "Ay, ¿qué usted quiere? ¿Que lo tenga aquí?" Dios mío. El ministro de Economía, Ya, imagínate. que era un hombre de cierto nivel. Entonces, en esta situación, Pedro, nosotros estamos en un entorno difícil. Las previsiones para el año que viene del presupuesto del 2019, que están contenidas, y aunque no ha salido todavía el programa monetario del Banco Central, que es el otro que hace las proyecciones, estaríamos hablando en torno a una proyección de crecimiento más o menos De un 5 a 5. de un 5 a un 5.5. Así es. 922 mil millones fue el presupuesto, ¿no? El 2019. 861, ¿no fue? 861. Ajá. Sí. Yo diría que no. Pero sí. bueno, esa... Mi pregunta, Sí. mi cuestionamiento es, hay un dato que a mí me preocupa en la proyección en el proyecto de presupuesto. Para el año 2019. De 2019 que No, estoy él dice hablando. este año. No, yo hablé de Este 2019. año 861. Este año, pero 2019. Para el año que viene 921, sí. exacto. Pero lo proyectado. Sí, lo proyectado. Lo que no se ha aprobado todavía. No se ha aprobado. Está bien eso. Entonces, el punto es el siguiente, Pedro. El petróleo es un factor fundamental en esta economía. Y hay una proyección de precios del WTI, del West Texas Intermediate, que es el de referencia aquí, de $62 en el presupuesto. Entonces, Bueno, ya si está. si es Si de andamos en 60, 70, 72. Habría que ver para este del 19 en cuánto lo hicieron. Ahí, en ese. en Ese es ese. de Del 64. 19. Wow. La asunción macroeconómica de crecimiento, inflación, la misma, 4 Sí, más o sí, menos sí. 5, 1, No, entre 5 y inclusive lo 3. contradijeron, la CRES lo contradijo en eso, en ¿Qué? que está siendo demasiado benévolo. ¿Quién? La CRES dijo que la dirección de presupuesto había sido demasiado, vamos a decir, optimista ¿En qué? en eso, El precio en del el presupuesto. precio del petróleo. No, en la inflación. la única asunción macroeconómica que yo veo que es poco sustentable es el precio del petróleo en $62, cuando ya se mandó También habló de la tributación, o sea, de la recaudación de la mejoría, impuestos. de la mejoría en la recaudación. Sí. Bueno, yo no sé si se verificará o no, pero este año Sí, ha mejorado muchísimo. ha sido bastante Claro, exitosa. sí. La Y ahora hay mejoría muchísimas nuevas administrativa. medidas, de hecho, Notablemente. que están... Pero no estamos hablando de un déficit de cuenta corriente de la balanza comercial bastante ya controlada. Sí. Nos aproximamos a resolver eso. Y el déficit... No, pero el déficit del sector público no financiero, ese es el importante. Sí. Bueno, el sector público no financiero. La proyección es de 1.7. 1.7. Y ellos lo quieren bajar. Para el año que viene va a bajar 1.5.
No, la proyección para el año que viene es 1.7, según yo leí en el proyecto. Porque era 1.7 y resultó, para este año resultó 1.9. Y entonces lo van a bajar a 1.7. Bueno, el asunto es que debajo de 2 o rondando 2 todavía no es preocupante. El presidente ¿No Medina, era, el Julio, presidente que tú que Medina sabes hizo eso? una intervención, quizá sea lo último que podamos tratar ya. Hizo una intervención diciendo que el país no podía seguir con el nivel de endeudamiento, que había que resolverlo, y eso nada más se resuelve con una reforma fiscal. Yo no sé si tú recuerdas esa intervención. Que, Claro, Por cierto, que fue lo mal dijo. interpretada por la oposición. bueno, como se Porque interpreta, quisieron pero lo usarla dijo para- eso. Bueno, porque él dice que en la medida en que se acumulen déficits fiscales, tú vas a estar obligado Exacto, a tomar deuda. exacto. Porque la deuda es para resolver Pero por los eso te problemas de digo, inversión. eso solo se resuelve con una reforma fiscal. Sí. O con un fortalecimiento fiscal como tú Pero quieras. los mismos Sí. funcionarios de Hacienda han afirmado que si todo el mundo pagara los impuestos tal como se cobran hoy en día, se resolviera Ahora, este Julio, problema. es un 60% que hay de evasión. O tú lo Claro, sumas eso todo. es lo que ellos mismos dicen. Hay Una un cosa 60% increíble eso. de evasión. Sí, si se cobrara ese 60% Claro, y es tú lo que- llevaras a un Pero 30%. ¿cómo que tú harías para cobrarlo? Bueno, están haciendo. Reforzar los mecanismos Sí, de están supervisión y haciendo, de están cobro. trabajando en eso. Acabar Es que un conmigo, por ejemplo, desde Buena 60%. Fuente se va si me aprietan más. Claro, Y es lo se que van te unos digo. cuantos, sí. No, y Eh, además eh, es que pagamos muy pocos en el país. Eso es lo que pasa. Yo no creo que Pocas personas. pocas No personas. poca cantidad, sino No, pocas personas pagan esa presión tributaria que tanto se refieren de un 14%, que es No, es supuestamente más, baja, casi bueno, un lo que 15. fuera un 15, que es supuestamente Es baja. muy baja. Bueno, será muy baja, pero ¿cuántas personas la pagan? Tú sabes que Entonces aquí- está muy concentrado. la pagan los que pagan impuestos directos, que es el ITEBI. Tú sabes- Y los otros selectivos, también. Los ¿Tú sabes cuánto selectivos. pagó de Pero aquí impuesto? el impuesto sobre la renta, que en todos los países es aproximadamente de un 2 a un 3% del PIB, aquí es 0.6. Ok, pero no lo veas así. Míralo de un 25% sobre Diablo. las ganancias. 0.6. No me hables del PIB. Pero no lo pagan. ¿Usted No quiere lo tener pagan. una idea Es que- de lo grave que es el asunto que usted Pero es está que, mencionando? Pedro, él está Larry hablando con del el año PIB. pasado pagó el 25% de todos los impuestos. Sí, es verdad. Yo, pero ven acá. Sí. Una Porque lo sola pagan. Porque ellos sí lo pagan. Porque ellos sí lo pagan. Pero es entonces por hay eso muchos que hacen, no lo que hacen pagan. ingeniería Entonces no es fiscal y subirlo, esto, es que otro, lo paguen. y lo evaden. Claro. Grandes empresas. Claro, grandes empresas. De eso Yo que estoy conozco hablando. una que Balaguer le pedía prestado a fin de año porque le dice, adelántame algo para yo pagar la regalía que no tengo, y le prestaba. Después que entraron los administradores modernos que tenemos, los Lionel y compañía, esa no ha vuelto a declarar beneficios jamás. Imagínate. Se asoció con unos chilenos que saben mucho de eso. Y Imagínate. cuando vinieron aquí, se ocuparon de que los estados financieros dieran rojo, pero invirtiendo y sin desaparecer. O sea, agrandándose a la compañía. Entonces, hay que y buscar perdiendo. mecanismos Todos para los que eso no años. pase. Sí, pero Claro, varios, es que pasa. más de 10 llevan Es lo perdiendo. que te digo. ¿Y tú te crees que eso se va a resolver aumentando lo que van a pagar de impuestos sobre la renta? No, hay que hacer que esas personas paguen. Porque es que si no vamos a tener una carrera de subir y más van a buscar ingenierías financieras para no pagar. Entonces ese es el Ingeniería problema. financiera la llamaron ellos. Claro. Exactamente. Es que son Porque ingenierías fue un refuerzo inglés financieras. que vino y se ocupó de resolver Lo el existen asunto. en todas partes, en Estados Unidos también. Hay incluso el mismo Donald Trump se refirió a que era legal. No, Donald sí, Trump es todo- un evasor. Él mismo. Bueno, pero él mismo Pero dijo entonces dijo que el que lo problema hacía es de de manera ustedes legal. saber cómo, pero yo encontré la forma de reducir Exacto. mi ¿Y pago de entonces? impuestos. Ah. Así mismo Sí, dijo. así mismo dijo. Sí. Y era legal, Sí. según él. Bueno, Bueno, ya tú sabes. nunca quiso entregar las liquidaciones. Hillary se la pedía. Entregue sus liquidaciones de impuestos. Claro, no. Yo no tengo por qué. Pero hágala pública. Ese no es su problema. Un presidente de la República. Bueno, Bueno, yo creo que ese presupuesto, vamos a terminar el programa pues hablando un poco más del presupuesto. Hay una parte que va a ser financiada por deuda, eso preocupa un poco, pero siempre, los últimos años ha sido así. Se solucionaría como decimos, con una afinación fiscal, por llamarle de alguna manera. ¿Qué crees tú de eso, Pedro? bueno, yo creo que mientras
eso no cause daño tan severo como siempre lo pregona la oposición. Hay que eliminar el gasto tributario. Es reducir un poco el gasto tributario hasta donde sea posible. O sea, ellos Ahí hablan tú de las tienes exenciones fiscales. 5% del PIB. Sí, Sí, claro, casi claro. 6. Entonces, si tú, por Sí, ejemplo... pero vamos a decir cuáles son. Esas son el ITEVI. No, 25.000 millones a los grandes consumidores de petróleo. Sí, que eso debería de eliminarse. Eso debería eliminar. Eso es una barbaridad. Una barbaridad. Sí. Eh, Las mismas. los mismos generadores. choferes estos andan diciendo eso. ¿Y Claro, por qué a ellos se les claro, sonaría a mí no? claro. No, pero lógico. además es una injusticia. Claro, claro. Yo creo Hay que por una ahí parte debería del de gasto comenzarse. tributario, señores, que se aplica a productos alimenticios de la canasta Sí, que no alimentaria debería. básica. Y a las medicinas, por Dios. Que me decía Julio que si tú quieres una política tributaria que sea respetable por todos tenemos que cumplir con ella. Julio está de acuerdo que se le aplique también a los alimentos. No, pero tú tienes que decir que yo lo que propongo es un ITEVIS o IVA diferenciado. Eso sí dice que es Sí, diferenciado. que esos artículos de primera necesidad paguen una cosa ínfima, un 3% o algo así, pero que paguen. Porque entonces, si no, la evasión que hay por ese lado es terrible. Señores, y para terminar el programa caliente, todos estos reclamos, porque no hay tiempo, como quien dice, de explicarlo, para que se baje la gasolina, ¿el gobierno está en condiciones de hacer eso? Si el gobierno cae en el gancho de revisar esa ley, toda su economía se pone en peligro. Yo opino lo mismo. Esa ley ya tiene demasiado tiempo en vigencia. Los impuestos que están ahí referidos están muy especializados. Tienen que ver incluso con el pago de la deuda, una porción importante. Ya no. Y yo creo que Eso fue antes. esa ley no se puede tocar. Que se busque cualquier solución por otro lado, pero esa ley no debe tocar. Lo que tiene que aplicarse. Son 65.000 millones. ¿Sabes? La mayor parte de eso se aplica, va directamente a tesorería para pagar deuda. Y la otra parte para otros asuntos. Yo Lo veo muy difícil. Yo No, veo que este reclamo... Ya no hay esos fondos especializados así. Bueno, Eso era antes, que era el diferencial del petróleo, ya no. Ya esto es una ley tributaria de los combustibles. Eso va al Fondo General. Bueno, quizás Y la deuda se especializarlo paga con el entonces. Fondo General, no hay impuestos pero te dice especializados. que es para pagar deuda, por lo menos te lo dice la ley. Lo dice la ley. Habría que investigar qué se está haciendo con él, Se pero lo acabó veo el muy tiempo. difícil. Sí. Pedro, seguimos contigo con otro tema para tenerte aquí siempre entre nosotros con tus sabios análisis. Señores, gracias. hasta la próxima.